En este caso dice, para todo elemento que pertenece al codominio, existe un elemento en el dominio de manera que se relacionen. Entonces, básicamente eso es la definición que tenemos de sobreyectividad. Hasta el momento lo que tenemos es esto, que A tiene una cantidad n de elementos. Eso lo habíamos dicho porque A y B son finitos. Bueno, entonces, como A tiene una cantidad n de elementos y como en este caso n es menor que m, vamos a ver qué elementos contiene A y qué elementos contiene B. Note que el conjunto A contiene al elemento A sub 1, A sub 2 y llegar hasta el A sub n, ¿verdad? Y vamos a ver que el conjunto B contiene una cantidad de elementos. Es una cantidad m. Pero note que es cierto, contiene al B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4 y así sucesivamente hasta llegar a B sub m menos k. ¿Y de dónde saqué ese B sub n menos k? Bueno, básicamente aplicando la definición de orden, ¿se acuerdan? Yo había dicho que bueno, sí, efectivamente en la diapositiva 9, m menos k es igual a n. Por lo tanto, como había dicho antes, es mejor trabajar con igualdades porque así es más fácil reemplazar. Entonces, vamos a sustituir, ¿verdad? ¿Quién es m menos k? Para poder entenderlo mejor. Entonces, el conjunto B contiene a B sub 1, B sub 2 y así sucesivamente, hasta llegar a que contiene a B sub n más 1, B sub n más 2. ¿Se entiende, verdad? Ok, entonces, así vamos a seguir sucesivamente, B sub n más 3, B sub n más 4, B sub n más así, ¿verdad? Hasta llegar a B sub n más k. Observe que eso es la definición de orden que habíamos aplicado en la diapositiva 9. N más k es igual a m. Entonces, ¿quién es B sub n más k? Efectivamente, es B sub m. Por lo tanto, el conjunto B tiene una cantidad m de elementos y ya vimos cómo se comporta con respecto a la cardinalidad de A. Ok, para demostrar sobreyectividad, o más bien para analizar, porque ya habíamos dado por hecho antes que era verdadero, ¿se acuerdan? Por la hipótesis y así. Bueno, ahorita vamos a ver cómo se comporta y por lo tanto vamos a darnos un elemento en el codominio. Vamos a darnos un elemento en el codominio y lo que tenemos que mostrar es que existe un elemento en el dominio de manera que se relacionen. Y entonces estamos diciendo que B sub i es el elemento que nos estamos dando, ¿verdad? El elemento arbitrario, el que quiera de B sub i. ¿Y quién es B sub i? Bueno, es el B sub 1, B sub 2, B sub 3, hasta llegar a B sub n menos k. ¿Y por qué hasta B sub n menos k? Reemplacemos, ¿quién es m menos k? ¿Verdad que es n? Y veamos que la función dice que vamos a relacionar a sub i con b sub i. Los vamos a relacionar y la i puede tomar valores desde 1 hasta n. Por eso yo había dicho que vamos a relacionar eh, elementos de a en b, ¿verdad? Porque habíamos dicho que la función es biyectiva y vamos a ver cómo se comporta. Entonces vamos a relacionar a sub 1 con b sub 1, a sub 2 con b sub 2, a sub n con b sub m menos k, por lo mismo, porque n es lo mismo que m menos k. Por lo tanto, podemos relacionar a sub n con b sub m menos k. Entonces, como pueden observar, a partir de aquí en adelante ya hay elementos que no tienen alguna imagen, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es que a esos elementos le vamos a llamar b sub j. Le vamos a llamar b sub j, básicamente a esos que están ahí, ¿verdad? Que están sobrando. Y se los vamos a asignar a los elementos de a sub i. ¿Se acuerdan quién era a sub i? A sub i es a sub 1, a sub 2, ¿verdad? Hasta a sub n. Y aquí es donde llegamos a la famosa contradicción, a la que necesitábamos, a la que es necesaria. F no es función. ¿Y por qué razón? Bueno, se está negando la definición de función. ¿Cuál es la definición de función? Esto lo podemos ver en la diapositiva 12, donde dice que una relación f que va de a en b, ¿verdad?
con A es el conjunto de salida y B es el conjunto de llegada, es una función si y solo si para todo elemento que está en el dominio existe un único elemento en el conjunto de llegada, o sea, en el codominio, de manera que se relacionan. Y por supuesto ahí está la referencia. Ok, entonces, como estamos viendo que no se cumple la definición de función, ¿y por qué razón? Bueno, estamos diciendo que en la diapositiva 10 podemos observar que A sub 1 se relaciona con B sub 1, ¿verdad? Porque ya lo habíamos dicho anteriormente. A sub 2 se relaciona con B sub 2 y así sucesivamente hasta que A sub n se relaciona con B sub m menos k. Pero los demás elementos que están en B y que no se relacionan están sobrando, ¿verdad? Entre comillas. Entonces, ¿qué pasa? Esto, como tal, está contradiciendo lo que habíamos dicho anteriormente, que f es biyectiva. Y como f es biyectiva, tiene que ser sobreyectiva. Entonces, para arreglar ese hueco que tenemos ahí, vamos a asignarle a todos los elementos que están sobrando, entre comillas, esos serían desde b sub m menos k más 1, desde ahí hasta llegar a b sub m. A todos esos elementos le vamos a asignar una preimagen para que efectivamente se cumpla lo que habíamos dicho anteriormente, que eso era sobreyectivo, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando entramos en la contradicción, porque estamos diciendo que f no es función, ya que existen elementos en el conjunto de salida, o sea, en el dominio, que tienen más de una imagen. Y eso ya lo habíamos dicho anteriormente, ya lo había ejemplificado. Entonces, esa es la contradicción. Por definición de conjuntos equipotentes, porque esa es la hipótesis, ¿verdad?, que teníamos, se tiene que debe existir una función biyectiva que relacione de forma biunívoca los elementos de A con los elementos de B. Y efectivamente esa es la contradicción. Llegamos a un punto en donde decimos f no es función. Y eso está contradiciendo lo que habíamos dicho antes. Debe existir una función tal que bla 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 y todo lo demás. Entonces, bueno, esa es la contradicción. Por lo tanto, este caso nos hace concluir que sí o sí n tiene que ser igual a m. Al menos este caso. Y vamos a ver qué pasa con el otro caso. Con el otro caso vamos a ver que la cardinalidad de A es mayor que la cardinalidad de B. Es decir, n es mayor que m. Mayor estricto, ¿verdad? Porque habíamos supuesto que n es distinto de m. Bueno, entonces, si usamos la definición de orden otra vez para trabajar con igualdades porque es mejor, tenemos más propiedades y es más sencillo de reemplazar, entonces existe una j, ¿verdad? Una j que pertenece a n estrellita, ya dije por qué el n estrellita, de manera que esa j más m es igual a n. Y otra vez, si aplicamos la definición de resta, vamos a concluir que m es igual a n menos j. Es decir, la cardinalidad del conjunto B es igual a la cardinalidad del conjunto A menos una cantidad j de elementos. Entonces vamos a estudiar cómo se define la función en este caso. Tengamos en cuenta que antes habíamos dicho, ok, como una hipótesis es que A y B son conjuntos equipotentes, entonces como consecuencia inmediata podemos decir que existe una función biyectiva de manera que los relaciona, o sea, que relaciona los elementos de una forma biunívoca entre esos conjuntos. Por lo tanto, aquello lo estamos dando por cierto. Y vamos a ver cuál es la contradicción, ¿verdad? En la diapositiva 14 observaremos que vamos a estudiar cómo se comporta la inyectividad. Entonces, la definición de inyectividad, ok, antes de seguir, la definición de inyectividad y la definición de sobreyectividad los tomé del mismo libro que había dicho antes, del libro de cuyos autores son Arias y Borrantes. Tenemos que A contiene a los elementos desde A sub 1, porque habíamos dicho que es finito, por lo tanto tiene al menos un elemento. Entonces, desde A sub 1 hasta A sub n. ¿Quién es n? Pues el último elemento de A. Vamos a decir, ok, A contiene a sub 1, a sub 2, a sub n menos j, y aplico la misma lógica de antes. ¿Quién es n menos j?
n menos j es igual a m. Entonces vamos a decir, el conjunto A contiene a sub 1, a sub 2, a sub m, y hasta aquí podemos concluir intuitivamente que los demás elementos están de más, están de sobra, con respecto a la cantidad de elementos que contiene el conjunto B, ¿verdad? Entonces, hasta ahí